Saludos cordiales, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este 5 de enero se celebra en Ecuador el Día del Periodista. Esto es en recordación a que el 5 de enero de 1792, Eugenio Espejo publicó el periódico quiteño llamado Primicias de la Cultura de Quito. Recordando esta fecha especial, vamos a entrevistar con un periodista de gran trayectoria en el país y también en Europa. Vamos a conversar con el periodista Rolando Ortega. Rolando, buenas noches, un gusto tenerte para conversar esta noche con nosotros. Jacinto, el gusto es mío compartir contigo algunas experiencias periodísticas, comunicacionales, obviamente que contigo también hemos convivido durante tantos años, quizá ya son, a ver, si mal no recuerdo, más de 30 años de experiencia profesional en las áreas tanto escritas, radiales y sobre todo televisivas. Rolando Ortega, hay que decir a los seguidores, a las personas que nos están viendo, ha trabajado en televisión, en prensa y también en relaciones públicas. Es decir, que es un periodista multifacético. Rolando, para que las personas conozcan también un poco de tu vida, ¿dónde nace Rolando Ortega y cuándo nació Rolando Ortega? Bueno, Jacinto, yo voy a cumplir ya 60 años en agosto, aunque la gente me dice que todavía tendré unos 45 y 50. Se te ve joven, bueno, Rolando. en verdad, ya son 60. ¿Ah? Se te ve súper Yo joven. soy lojano. Sí, soy de la provincia de Loja, oriundo de Loja, y he vivido la mayoría de mi vida en la ciudad de Quito. Pero yo me considero, Jacinto, un inmigrante por naturaleza. O sea, nací en un lado y terminé en Quito, pasando por la provincia del Oro y en una etapa muy particular en la adolescencia, incluso por la provincia de Esmeraldas, en el Ecuador. Después tuve algunas etapas en otros países, en Europa, pero le hemos hecho de todo, como tú dices, ¿no es cierto? Multifacéticos. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo naciste, Rolando? 8 de agosto de 1960. El 8 de agosto. Es decir, que ya Así mismo es. estamos y debes ser de esas personas con carácter fuerte. Tú eres un Leo. Bueno, no tan así, más bien una persona, yo diría moderada, y súper moderada. Algunos me dicen mandarina. Y siempre te han considerado mandarina, Rolando. No, verás, yo por principio soy una persona dedicada a mi casa, muy hogareño, me gusta compartir con la familia, incluso en la vida cotidiana, ayudar. Ya no somos pues las personas, digamos, es cierto que tenemos nuestra edad, somos maduros, pero también hemos sido contaminados por la contemporaneidad. Entonces, en parte también tenemos un espíritu joven, ¿no es cierto?, contemporáneo, y tenemos que adecuarnos a nuevas realidades. Es decir, que tú sí lavas la ropa, lavas los platos, cocinas. A ver, verá, yo soy un experto en planchar, Jacinto. Y te soy Experto. sincero, yo, en mi casa, el que plancha soy yo. O sea, soy muy detallista además. Cuando yo viví en Italia, solo obviamente tú aprendes de todo. Eres como esas personas que, ¿no es cierto? Cuando van los soldados, dicen yo, chica, ahí me hago hombrecito, dicen los soldados cuando van a cumplir su jornada en los ejércitos. Entonces uno aprende como migrante, yo en Italia aprendí, no tanto a cocinar bien, pero en el caso, por ejemplo, de planchar, lo hago bastante bien, te digo. Y en mi casa, inclusive las cosas de mi esposa, de mi hija con la que vivo últimamente, todo lo que es planchado me lo dedican a mí. ¿Y tú te casaste aquí en Ecuador o en Europa, Rolando? A ver, yo, digamos, soy separado de mi primera esposa aquí en el Ecuador y en Italia conocí a la esposa actual, a mi nueva esposa, y Es con decir, que ella tu tengo esposa una es hija de 13 italiana, años. Rolando. No, es ecuatoriana, sí. Bueno, también hubo una etapa en mi vida en la que conviví con una chica italiana en la ciudad de Milán algunos años, pero las circunstancias de la vida, hermano, nos traen y nuevamente a nuestra propia patria. ¿Y tu esposa es de Loja? No, ella es del Guayas. Ah, es Guayas, es de la costa. Entonces, saludos a tu esposa también, que De la este rato viéndonos la entrevista. Saludos a tus amigos, tus seguidores que tienes en Italia. Pues estaba viendo por ahí mensajes que te enviaban desde Italia y te deseaban un feliz año. Rolando, ¿cuántos años trabajaste en televisión?
A ver, Jacinto, yo ingresé a trabajar, tuve también la suerte, diría yo, con los periodistas de antaño. ¿Te acuerdas de periodistas? Trabajé con Diego Kendo, fue mi primera experiencia. Él era director de noticias de Gama Visión. Entonces, ese fue mi primer trabajo en televisión. Ahí estuve más o menos 3 años, Jacinto, y después tuve la oportunidad, a través de un concurso de méritos, ingresar a la cadena televisiva Ecuavisa, que era ¿qué te digo yo? Más o menos por los años 88, 87 más o menos. Y obviamente Ecuavisa, en cuanto a lo que significa el informativo, era el canal que tenía el primer rating de sintonía. Entonces, ingresar a trabajar en Ecuavisa era realmente un lujo, digamos así, ¿no es cierto?, para los periodistas que hacíamos televisión, que recién nos iniciábamos. Gané un concurso e ingresé como investigador. En ese entonces estaba, que ahora es un catedrático, Hernán Reyes era el investigador de Coavisa. Él renunció y me tocó ocupar ese cargo. Pero por circunstancias de la vida, algún momento me mandaron a hacer una entrevista, no había un reportero. Entonces, en ese entonces, Mari Carmen Ramírez era directora del noticiero y Alfonso Espinosa Los Monteros era el presidente, era la máxima autoridad en noticias en Ecuavisa. Entonces, Mari Carmen me dice, chuta, pero usted tiene más, es reportero, me gusta cómo hace las noticias, y a la final me quedé como reportero, casi 8 años en Ecuavisa, con una muy buena experiencia, obviamente, y una muy buena escuela. Y de esas experiencias, ¿qué recuerdas? ¿Qué trabajo importante recuerdas? ¿Qué reportaje de los que hiciste en Ecuavisa, de los tantos reportajes, Rolando? Son, como tú lo dices, infinidad de reportajes. Pero yo creo que la etapa más que yo recuerde, tanto por la cuestión de riesgos, por la cuestión de lo que significa el cubrimiento de la información, fue la guerra del Cenepa. ¿Tú estuviste Modestia aparte, en el CENEPA? sí, modestia aparte, creo que fui uno de los reporteros que más tiempo estuvo en la guerra del Cenepa y más coberturas hizo en la guerra del Cenepa. Es Yo decir, comencé en aquel, Jacinto. fuiste reportero de guerra entonces, porque había que seguir un curso de reportero de guerra, te llevaban a la selva, hacían ejercicios, nadabas, te botaban de los árboles. Verá, yo seguí un curso más bien de reportero policial y estuvimos 15 días internos y fue un curso que dio por primera vez la Policía Nacional con el GIR, ¿no es cierto?, el Grupo de Intervención y Rescate. Entonces, ahí nosotros decimos exactamente todo lo que hacen los policías, o sea, todas las jornadas, todas las cuestiones, todo lo tipo de armas, igual, todo lo que significa, ¿no es cierto?, el trabajo policial. Tratamos de resumir, entonces ahí en estos 15 días, digamos, entonces sí teníamos algunas bases de ese nivel. De guerra propiamente no, pero a mí me tocó irme. Fui uno de los reporteros que prácticamente estuvo todo el tiempo en la guerra ya. ¿Qué tiempo estuviste en ese conflicto y qué hacías ahí? ¿Cómo te movilizabas? Cuéntales a las personas que están viendo y verán la entrevista, Rolando. A ver, verás, yo estuve primero en un lugar que se llama La Shell, en la provincia de Pastaza, cerca del Puyo. Ahí hay un campamento y desde ahí nos movilizábamos en helicópteros a diferentes lugares, ¿no es cierto? Ahí te voy a contar una anécdota, Jacinto, que quizá es inédita. Entonces había un coronel que nos llevaba en un helicóptero que era parecido exactamente a los que tenían en el Perú. Y entonces les iban en los campamentos diciendo, este es el avión, el helicóptero que tienen los peruanos, y sí que si ven algo de esto hay que derribarles. Nos vamos al último campamento de visita en esto que era de una, pero él estaba incautables por la cuestión de guerra, y sabes que el piloto le pasa prácticamente paro y él logró de alguna manera estabilizarse en ese campamento. Nos contaba que estaba listo con una bazooka, algo así, para dispararnos, pero segundos, o sea que ese helicóptero, obviamente, todos ahí íbamos naturalmente, ¿no es cierto? Porque además estaba cargado con combustible. Después, averiados, logramos regresar a Shell, ya era tarde, y tú sabes que ahí no había la tecnología y este tipo de cosas, era todo un poco al ojo. Y logramos aterrizar con unos mecheros que pusieron en el aeropuerto de la Shell. Y nosotros, obviamente, después de todo ese episodio que habíamos pasado, claro, nos abrazamos y realmente volvimos a vivir. Una de las anécdotas que nos pasó. Es Ahí. decir, que tú tienes más vidas que los gatos, Rolando. Imagínate salvarte de ese ataque.
Prácticamente, mira, de ahí, claro, de ahí ya después nos fuimos a otros lugares, pues, o sea, tuvimos en Cóndor, yo estuve en Cóndor Mirador, en Patuca, Base Sur fue la experiencia más extraordinaria a nivel de comunicación, ¿no es cierto? Como reportero, digamos, para cubrir la guerra. Base Sur estaban ahí justo aún. ¿Cómo te movilizabas en Base Sur a pie, con botas, con camuflaje, por cuerdas, por puentes, cruzaba ríos? ¿Cómo hacías ese Ya, proceso, Rolando? verás, ahí había una cosa, o sea, primero hubo una selección de periodistas. Ahí me acuerdo, tú te has de acordar de Fidel Araujo, en ese entonces era, creo, capitán, ahora creo que es coronel, ya retirado, Fidel Araujo, este personaje. El Y él hijo era de el Lomoto encargado de Araujo. las comunicaciones, el hijo de Lomoto Araujo. Y era la mano derecha de Paco Moncayo. Entonces él decidía, y me acuerdo que hicimos una buena empatía, inclusive él me decía, me pedía algunos consejos a nivel de comunicación. Entonces dijo, vamos a ir a Base Sur de televisión, Ecuavisa Rolando Ortega. Era una chica de Vistazo, que era la única mujer que entró ahí. Y había el Chino Pérez, Chino Pérez, si lo ubicas, ¿no es cierto? De Claro, Diario Hoy. Pérez, claro. Ya, el Pato Pérez. Entonces nos fuimos, hermano, y cuando nosotros, primero nos fuimos en un helicóptero americano, me acuerdo que era de la Momed, era, ¿no es cierto? Este grupo que estaba en ese entonces de algunos países, ¿no es cierto? Conciliando el tema de la guerra, y nos dirigimos primero a Coangos. Hasta ahí llegábamos en helicóptero, y de ahí teníamos que bajar a pie casi 7 horas hasta llegar a Base Sur. Pero, ¿qué caminos? Estamos hablando de la selva. Y en algunas instancias había selva en que no había caminos prácticamente, estabas en la selva casi virgen. Tenías que rodar, hermano, prácticamente sabías que tenías que rodarte así, literalmente, cogido de lo que sea, hasta ir bajando en ciertas circunstancias. En otras circunstancias hay una especie de ríos que tenías que cruzarlos con unos palos que habían improvisado hasta llegar a Base Sur. Llegamos ahí y obviamente en el camino te decían, ¿no? Los mismos militares que además te resguardaban, ¿cierto? Resguardaban a los periodistas con cuidado porque en cualquier momento podía pasar algo. O sea, era una tensión impresionante. Y por ejemplo nos decían, mira, allá hay muertos, pero no podemos ingresar porque hay minas. Entonces lo que habían hecho ellos es poner unas cruces cercanas y ahí se dejaban mensajes, se dejaban algunos recuerdos y seguíamos hasta llegar a Base Sur. Y llegamos a Base Sur ahí, inclusive dormimos en Base Sur, hicimos los reportajes y después regresar otra odisea, otras 7 horas, hermano. Los militares cuando nos vieron a nosotros, claro, camuflados obviamente, estábamos con igual, era exigencia del uniforme militar, decían no van a llegar, llegamos igual que ellos. Y ahora, ¿cómo transmitían las noticias en el corazón de la selva, Rolando? Claro, en ese entonces obviamente no existía internet, ahí habría que esperar a regresar hasta donde nosotros teníamos ya ahí un lugar en donde, digamos, ya disponíamos, ¿no es cierto? En donde había un mecanismo para enviar las noticias acá a Quito. Entonces, no era inmediato. Nadie hacía comunicación inmediata, prácticamente, porque así era, ¿no es cierto? No había Pero entonces satélites, no producíamos, había celulares, no había internet, no había nada. no había nada. Yo me recuerdo que lo más avanzado era el periodista del famoso Pájaro Febres Cordero. Él tenía una especie como de una computadorita ahí y tenía un mecanismo en que transmitía lo más rápido posible. El Diario Hoy creo que fue uno de los pioneros en ese entonces, ¿no es cierto? Diario Hoy, que lograba transmitir más rápido que los otros medios tradicionales. Esa fue una experiencia de ver cercana a la muerte, Rolando. Prácticamente es así, o sea, Jacinto, créelo que eso es una de las cosas más impresionantes que puede haber. Tú cuando te suben en el helicóptero, ¿no es cierto? Estás en el aire, rodeado de soldados. Tú lo único que dices, ¿en qué momento te bajan? O sea, y todo el mundo es una tensión terrible. Lo único que tú quieres es estar en tierra, porque sabes que estás en tierra, estás más seguro. Mientras estás en el aire, en guerra, es terrible, ¿no? O sea, los minutos se te hacen eternos. Yo me recuerdo que, por ejemplo, cuando nosotros no nos subíamos a los helicópteros, porque a veces no había la posibilidad, porque además había, o sea, era medio, ¿qué te digo?, sádico el tema, ¿no es cierto? Vos querías lograr un cupo para irte a algún lado. Mucha gente no quería eso, pero en cambio tu obligación periodística era eso, ¿no? Entonces, cuando lograbas irte en un helicóptero, sentías todo lo que te digo, ¿no? Pero cuando no, por ejemplo, los soldados me decían, algunos, ¿no? Por favor, quiero que este recuerdo, esta carta, llegue a mi mujer, hágame ese favor, o sea, y en verdad te daban cosas para que tú les hagas llegar después a sus familiares, porque
tú sabes que en guerra no, nada está dicho, ¿no es cierto? Rolando, Una y de las cosas, sí. este trabajo, Rolando, en la selva, ¿tú lo hacías por amor a la patria o por amor a la profesión? A ver, ¿qué te digo, Jacinto? Ahí hay algunas cosas, cuando tú ya estás adentro y realmente palpas la realidad, ¿no es cierto? Lo que significa ver gente que de pronto lo ves caminando y horas después les ves sin piernas, por así decirte, ¿no es cierto? Tú lo que menos quieres es guerra, lo que más quieres es paz. O sea, pero desgraciadamente, y hay que admitirlo, nosotros entramos dentro de este patriotismo, ¿no es cierto? O sea, y el patriotismo hasta qué te puedo decir yo? ¿Hasta qué punto? O sea, yo creo que hay que ser más realistas. ¿Es posible una guerra? La guerra no es posible. Después de uno ver esto, no. Pero claro, cuando estás dentro, ¿no es cierto? De esta, es como un partido de fútbol. Tú lo que quieres es ganar. Y en este caso la guerra quieres ganar. Es decir, tú, ¿Ah? Rolando, y los ecuatorianos nos emocionamos cuando en el Palacio de Gobierno salía al balcón el exmandatario ya fallecido Sixto Durán Ballén y decía, ni un paso atrás. Claro, porque todo el mundo estaba contagiado de eso, pero si tú piensas con cabeza fría, lo que menos quieres es la guerra. Yo me acuerdo una señora tan clarito que dijo, sí, es cierto, le dan una medalla de héroe a mi hijo, pero yo no quiero la medalla, yo lo quiero vivo. O sea, terrible, ¿no? Yo me recuerdo, mira, en Cóndor Mirador, un teniente, que era efusivo el hombre, pero súper, con todas las ganas, ¿no es cierto?, de defender a su patria, ¿ya? Porque para eso ha sido formado. Nos indica un lugar en donde cayó una bomba de los peruanos, en Cóndor Mirador. Nosotros cubrimos el evento con él y nos dice, quédense, dice, porque yo les aconsejo que se queden, como quien dice, aquí va a haber acción esta noche. Pero nosotros dijimos, no, o sea, nosotros tenemos una obligación de transmitir todos los días, tenemos que ir a transmitir. Entonces nos dejamos con Dormidador y nos fuimos a hacer la transmisión respectiva, ¿no es cierto? A procesar el material y enviarlo a Quito. Qué bueno conocer Al, esta parte de la historia que muchos jóvenes no la vivieron porque todavía no nacían, porque eso fue hace muchos, muchos años, Rolando, y los que van a ver esta entrevista van a decir, ¿y cuándo fue la guerra con el Perú? ¿Cuándo fue este conflicto? Pero bueno, ya Rolando les ha relatado una parte de la historia. También queremos saludar a nuestro amigo Félix Aguilar Santa Cruz, que nos envía un saludo, saludos amigos. Gracias, Félix, por mirar la entrevista y también por saludarle a Rolando. Muchas gracias por los saludos, Félix Aguilar. Rolando, otra parte importante de tu vida en este trabajo de Ecuavisa fue que tú revelaste las actividades que realizaba Mamalucha, doña Luz Endara. a ver, sí, verás, o sea, lo que pasa es que yo cubría todo lo que significa crónica, ¿no es cierto? Algunos le llamaban crónica roja, cuestiones de orden de este tipo, de crónicas policíacas, crónicas sociales. Yo cubría eso, básicamente, ya como que me especialicé en esa línea, ¿no es cierto? Entonces yo no era del ámbito político, el ámbito político era Félix Narváez, pues, ¿no es cierto? El Congreso Nacional, sus reportes, y yo era especializado en estas crónicas, ¿no es cierto? Entonces, como obviamente ya me conocía la gente, ¿no es cierto?, de todas las acciones, las actividades que uno hace, alguien me dijo, mire, hay una señora, hay un grupo de gente que extorsiona en el sector del Ipiales, en Quito, es como decir la Bahía en Guayaquil, ¿no es cierto? Dice, y esto es terrible y nosotros ya no podemos vivir, esto es insoportable. Entonces yo me acuerdo que le decía al jefe de información, mire, ¿sabe qué pasa esto en el Ipiales? Pero claro, no me daban mucho eco porque decían, chuta, en el Ipiales hay una notita así de una señora que no sé qué, tal cosa. Digo, pero parece que la cosa es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, en algún momento que no había que cubrir, entonces el jefe de información me dice, ¿sabe qué? Vaya a hacer su notita ahí en el Ipiales. Fui al Ipiales, quise hablar con la gente que se sentía extorsionada, pero no querían hablar, les daba miedo, terror. Sí, escucha, que la cosa creo que es seria, ¿no? Para que no hablen. Entonces yo les convencí, les dije, vean, no van a salir su rostro, no va a salir su rostro, hay una manera de cubrirles y no identificarles, no ponerles el nombre, nada de eso, ¿no? Entonces logré unos 3 entrevistados. Perfecto, y también logré a alguien que le habían agredido, me fui al sur. Pues nosotros los periodistas de antes éramos como más de territorio, ¿cierto? Menos de internet, entonces más investigadores. Y logré sacar una nota que salió al mediodía en Ecuavisa. Entonces, de este personaje, pues, ¿cierto?, de la Mamalucha. Aunque no lo creas, Jacinto, yo creo que era tipo 4 de la tarde, un compañero que es el editor, Giovanni Espinosa, me dice, Rolando, dice, ¿te busca la Mamalucha?
Yo pensaba que era chiste. Digo, la mamalucha, dice, hermano, pero digo, ¿cómo es posible recibir paso la nota? O sea, ¿qué es la mamalucha? Afuera te busca la mamalucha. No le paraba bola, como se dice, ¿no? Después sube alguien, me parece que era Gonzalo Rodríguez, periodista deportivo, me parece que él era el que subía y me dice, oye, ¿te busca la mamalucha? Digo, ah, no, pues ya son dos, y de este no creo que sea de broma. Abro la cortina, Jacinto, 3 buses y parecía una manifestación frente a Ecuavisa. Yo bajo, le digo al guardia, a los 2 guardias, digo, por favor, ya, solo pase la señora y no el resto de gente, porque te digo, era una manifestación prácticamente. Digo, sí, señora, la señora llega con un vestido, un abrigo de piel, tenía, recuerdo, un collar de una cosa de oro, así, ¿no? Pomposa. Me dice, licenciado, esto no es así, esto no es cierto, no sé cuánto. Le digo, señora, yo estoy recogiendo versiones, o sea, yo soy periodista, ¿no es cierto? Yo no estoy diciendo de eso, la gente habla de eso. No, es que yo quiero refutar esa cuestión. Digo, claro, pase, y le entrevisto. Y obviamente al otro día hago una nota con todo el precedente, ¿no es cierto?, de todas estas denuncias, y con Mamalucha. Además, recién la gente, entonces, es la primera vez que ella asoma en la televisión. Ya después de eso... Recién la gente conocía a través de tu reportaje a la Mamalucha, doña Luz María Endara. Exactamente, identificaban. Ya después comenzaron ya la policía, me acuerdo que hizo algunos operativos, no sé cuánto, y nos invitó al panecillo. En el panecillo había una bodega, ¿no es cierto?, de electrodomésticos, de cosas que según ellos eran parte de la banda de Mamalucha, tal cosa. Fuimos a cubrir, obviamente, porque yo cubría esas notas. Además, uno ya hace amigos en la policía y te cruzan, ¿no es cierto?, te llaman, te dicen, hay estos eventos, etc. Y cuando fuimos, igual, pues ya, ¿no es cierto?, hacer el seguimiento de los reportajes, porque ya se armó el escándalo, pues, no sé, de la Mamalucha. Y sabes que encontramos un álbum de fotos. Y yo pues cojo el álbum y le digo al camarógrafo, mira aquí, personajes de la política. Y yo puedo decir, con la Mamalucha. Alguien que se vio en esas fotos era Fabián Alarcón, seguramente. Fabián Alarcón, claro, el expresidente Fabián Alarcón ahí con la Mamalucha, el exalcalde de Quito, Erdoiza, Gustavo Erdoiza. El Gustavo Erdoiza, y también le metimos en el reportaje. Nosotros somos reporteros, ¿no es cierto? Entonces entramos, claro que después creo que Alarcón llamaba ahí al canal, a don Alfonso, no sé cómo, no sé qué, que esto es así, no es posible, no es cuánto. Esas son las realidades, ¿no es cierto? Y esas son... Es decir, que muchos políticos eran amigos de doña Luz María Endara porque ella les garantizaba mucha gente en las concentraciones. Exactamente, claro. Era la señora, o sea, al margen de todo su asunto, esto de los cobros indebidos. Claro, entonces ella tenía poder de convocatoria porque también tenía sus seguidores, ¿no es cierto? A las buenas o a las malas tenía sus seguidores. Claro. Y después me contabas que te hizo una visita para invitarte a una fiestita privada, Rolando. Chútica. Y al canal mismo me acuerdo que la señora, o sea, por congraciarse, no sé cómo sería, ¿no? Entonces yo me recuerdo que salgo del canal y me dice, licenciado, nosotros tenemos una peñita. En ese entonces habían las peñas, ¿no? Claro, ¿te acuerdas, Jacinto? Antes eran famosas peñas, ¿no? Jacinto ahí con una chiquilla 90, 60, 90. Entonces le digo, no, señora, nosotros no aceptamos invitaciones. Después, bueno, por ahí de alguna manera me salí. Le digo, no, gracias. Siempre me veía, siempre era atenta conmigo, licenciado, licenciado. Pero bueno, de ahí no pasó más. Alguna vez me acuerdo que la vi por una cobertura mismo cuando ella ya tenía en sus últimos años de vida, prácticamente no sé si te acuerdas, en el hospital militar, la llevaron. Ya. Estuvo internada. Y yo logré también hacerle ya una entrevista ahí por no sé qué circunstancia que era. Y claro, esas eran las primicias, porque primero no era fácil entrar al hospital, ¿no? Y pero uno se ingeniaba. Y además no daba entrevistas a cualquiera. Sí, yo me ingeniaba, o sea, de alguna manera eso digo, ella, había un respeto, ¿no?, de esa persona. Y me acuerdo que me dijo, mire, quiero pedirle un favor, dice, necesito entregar algo a alguien, era como una carta, no sé qué cosa. Le digo, señora, me pone a mí en compromiso, yo soy periodista, yo soy reportero, no puedo hacer este tipo de cosas, ¿no? Y esa fue la última vez realmente que yo le vi, digamos, ¿no? Porque después ya de esa cuestión ella ya, pues ya falleció, ¿no? Muchas anécdotas en la vida, en el trabajo, en la televisión de Rolando Ortega. Rolando, también recibimos un mensaje de Gilmer Rivas, quien nos dice felicitaciones para ambos, un abrazo a la distancia. Saludos a Gilmer, gracias por las felicitaciones. Rolando,
¿Tú cuándo sales de Coavisa y te vas a Italia? A ver, más o menos por el 97. Tuve un accidente, estuve en la pierna, una fractura, estuve en el hospital internado como 2 meses, regresé al canal, obviamente, la gente del canal se portó muy bien conmigo, y ya las cosas, había otro tiempo más para rehabilitación y eso. Llegamos a un acuerdo económico y yo salí de Coavisa, con mucha pena, obviamente, ¿no es cierto? Chuta, porque uno estaba dedicado, o sea, es su segunda casa prácticamente, porque uno pasa en el canal, ¿no? La mayoría del tiempo. En ese entonces, te digo, había mucha mística. Yo me recuerdo que a veces tenía muchos contactos yo en la Policía Nacional, porque cubría esas áreas, ¿no? Había una famosa agente, creo que es una de las mejores agentes policiales que ha tenido la historia de este país, Gladys Proaño. No sé Ya. si tú te acuerdas. Ella era una persona que conocía todo, descubría, investigaba los grandes crímenes, todo ese tipo de acontecimientos, ¿no? No sé si te acuerdas tú de este famoso Hermosa, de este chico, ¿no? De la banda del terror, entonces, El niño hermosa, claro. el niño Hermosa. Entonces, ella, por ejemplo, a veces me llamaba, o sea, 3 de la mañana, ¿sabes que hay esta cuestión? ¿Sabes que cayó aquí tal narcotraficante? Entonces, ya tenías tú contactos, ¿no es cierto? Relaciones habías hecho con la gente del GIR, del GOA y todas esas cuestiones. Entonces, aparte de eso, yo era reportero policial, ¿no es cierto? Con estos cursos y eso. Entonces, ahí es lo que nosotros hacíamos, las famosas primicias de ese entonces, ¿no? Y no había horarios, pues, o sea, si me decían a las 3 de la mañana, hermano, yo a esa hora me ingeniaba y a trabajar. Es que así es Y la así vida se del consigue, periodista, bueno. un trabajo sin horario. También queremos recibir el saludo del colega Nelson Mena. Saludos, Nelson. El mensaje de Nelson es saludos a ustedes, periodistas de larga trayectoria. Gracias, el mensaje a Nelson Mena. Ah, qué bien, mi estimado Nelson. Así es, un poco como los médicos, como los bomberos, como los policías, ¿no es cierto? Sin horarios, hermano. Es un trabajo súper sacrificado, un arduo trabajo y un trabajo también de servicio, Jacinto. Yo creo que la comunicación, sobre todo, debe ser eso, ¿no es cierto? Claro, es que el Servicio periodismo a la debe comunidad. servir para servir a la gente, servir a la ciudadanía, para que las autoridades recojan el clamor ciudadano. El periodista viene a ser solamente un enlace de la Así es, ciudadanía con los gobernantes de turno, porque el periodista así es. está cerca de los vecinos, cerca de la ciudadanía. Rolando, y te fuiste a Italia concretamente, ¿y a qué te dedicaste en Italia, Rolando? A ver, entonces yo siempre he pensado, decía, la experiencia de vida en Europa. Entonces yo aprovechando esta coyuntura que salí de Coavisa, y claro, obviamente había negociado, te digo, mi renuncia, ¿no es cierto? Entonces también hay un dinerito como para poder irte. En ese entonces, y yo hice una muy buena amistad con un sacerdote, el arzobispo de Quito, de Ibarra, el presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Antonio Arregui. Entonces, Monseñor Antonio Arregui me ayudó a mí. Me dijo, a ver, Rolando, tú quieres irte, te vamos a dar el cargo, no económico, sino más que todo simbólico, ¿no? Cargo Como honorífico. corresponsal de Radio Católica. Eso, corresponsal de Radio Católica en el Vaticano. Me abrió las puertas. Porque no, o sea, no ibas tú como indocumentado, ¿no es cierto? Sino que tú ibas como corresponsal de prensa a otro país. Entonces, desde ahí, eso fue ya otra etapa de mi vida. Entonces yo desde que iba en el avión, Jacinto, yo decía, ¿qué se puede hacer en Italia? Es una comunidad muy grande, la ecuatoriana, latinoamericana. Habrá radios, programas de radio, habrá revistas, habrá cómo hacer televisión. Yo ya iba pensando, ¿verdad? En el avión mismo, ¿no? Entonces cuando yo llegué, claro, tuve unos meses en que más me dediqué a la asociación de ecuatorianos, ahí formamos una asociación, les ayudaba, yo era el secretario, y ahí dije, no, aquí hay que hacer un medio de comunicación, una revista. Comencé a hacer una revista ecuatoriana, no me fue tan bien, entonces me dijeron, no hermano, no es ecuatoriano, el tema es latinoamericano, porque las empresas quieren pautar para los latinos en general, pues no solo ecuatorianos. Sale la idea de hacer un periódico en español, en lengua madre, Expreso Latino. Comencé a hacer el periódico no tienes idea hermano, eso es una cosa, en otro país, hacer un medio de comunicación es muy difícil. Primero porque tú tienes que ser ciudadano italiano para dirigir el periódico, ¿no es cierto? No te permiten a un extranjero. Igual acá también hay ciertas leyes que restringen. Entonces, verte un ciudadano italiano que te acolite, ¿no es cierto?, en la parte esta legal es muy difícil, pero lo logré conseguir.
que era lo más complicado. Comenzó la etapa del periódico, al inicio bien complicado, porque yo tenía que hacer de todo, pues, Jacinto. Yo era redactor, era distribuidor, yo era mensajero, yo era el director, yo era todo. Y obviamente, bueno, cuando tú inicias, yo mismo me acuerdo que no tenía ni vehículo, pues hermano, en el exterior. Yo mismo cogía mis periódicos en una mochila, me iba al metro, a las iglesias donde estaban los ecuatorianos, los latinos, les distribuía, era gratis, les distribuíamos y la gente era contenta, pues. ¿Te imaginas un medio de comunicación que me hable en mi lengua y de mis noticias nuestras? Eran felices. Entonces esa etapa la viví por algún tiempo y después alguien me dice, hermano, Roma no es el mercado. El mercado para que tu periódico salga mejor es Milán, porque Milán es la capital económica de Italia. Y te vas a Milán. Y me voy a Milán. Entonces, en Milán, asimismo, en verdad, le posicioné al periódico. Y después, ese periódico, la Western Union, que es una empresa de transferencia de dinero a nivel mundial, hace unos periódicos étnicos para diferentes nacionalidades y regalaba en sus agencias. Entonces dicen, ya hay un periódico latinoamericano, no vamos a hacer uno nuevo. Entonces ellos me compran el periódico, Jacinto. Y ahí también cometí un error, pues, o sea, me dicen, ¿cuánto quiere usted por el periódico? Bueno, realmente el periódico, yo no tenía, el periódico era yo, una computadora, ese era el periódico. O sea, no había una estructura física, no había nada de esas cuestiones, ¿no? Entonces, yo de entre mí hice números para mí, Jacinto, no hice números comerciales en función de lo que realmente le podía costar, ¿no es cierto? Y lo que representaba para una empresa tan grande. Entonces yo dije, a mí si me dieran unos 50.000 euros, yo soy contento. Pago todas las deudas que tengo en la imprenta, me compro un carrito, me compro una buena computadora, tal cosa, por ahí pago algunas cosas pendientes y soy feliz. 50.000, tómame los 50.000. De pronto alguien me decía que les diga 100, pues hermano, y te daban los 100. Bueno, entonces después de esa etapa yo hago una revista que se llama, todavía existe, Mi País. Esa revista comienza así mismo, era mayoritariamente ecuatoriana y después latina. Así mismo comienza en Milán, hermano, de nuevo, de cero, Jacinto. Yo mismo a distribuirle en los parquecitos y toda esa cuestión. Y a tal punto que al inicio es duro, ¿no? Que una señora, te cuento como anécdota, una señora peruana le entrego la revista, le digo, señora, una revista latinoamericana en lengua española. La señora, qué chévere, dice, yo tengo un negocio, por favor, deme el número del director. Digo, dígame. Me dice, quiero hablar con el director. Entonces, claro, sí toma el número. No pensaba que el director podía estar distribuyendo ahí la revista. Claro, al inicio, ¿no? Obviamente, ¿no? Después vas creciendo, te vas consolidando y ya las cosas cambian naturalmente, ¿no? Ya logras mantener una estructura, ¿no es cierto? Formar realmente, digamos, una pequeña empresa, ¿no es cierto? Tienes corresponsales, ya no eres tú el que vas a distribuir en otras ciudades y la cosa va formalizándose. Esa fue una linda experiencia. Y esta revista, yo también pensando en función de la comunidad, o sea, justo de lo que hablábamos, Jacinto. Por ejemplo, decía, ¿qué le interesa a un migrante? A un migrante le interesa saber cuestiones de orden laboral, ¿no es cierto? Las cuestiones de sus derechos. O una chica de pronto que está embarazada, ¿dónde puede ir a dar luz, aunque sea ilegal, ¿no es cierto? Indocumentada. Todas esas cuestiones, eso era la revista, un medio de comunicación de servicio. Me quiero legalizar, había una ley, me acuerdo, de amnistía que salió en Italia, ¿no? Y la gente no sabía cómo proceder para legalizarse. Entonces a mí me tocaba traducirla. Tú publicabas información útil para nuestros hermanos migrantes en esos países. Esa era la idea. Por ejemplo, en este caso, yo le traducía toda la ley, ¿no es cierto? O lo principal, y les decía, a ver, señores, para que ustedes se legalicen necesitan actualizar su pasaporte, ¿no es cierto? Tener esta cuestión, tener tantos años aquí. Entonces la gente, eso era como una cuestión obligada. Entonces la revista yo la distribuía, se peleaban, hermano, se pasaban de mano en mano. Entonces yo creo que los periodistas debemos cumplir esa función, ¿no es cierto? De dar información útil a la ciudadanía, información de servicio, ser un nexo, como tú mismo decías, ¿no es cierto? Un De trabajo, generar formación, cultura. un trabajo sacrificado, pero al final exitoso, tu trabajo en Italia, Rolando. Yo creo que sí, Jacinto, porque te digo no por mí mismo, sino porque alguna vez fue un chico de Barcelona, de España, y me localizó. Entonces me dijo, vengo desde Barcelona porque estoy haciendo una tesis sobre los medios de comunicación étnicos, ¿cierto? Aquí en Italia comprobamos que hay uno en lengua española y vino a hacer una tesis.
Y prácticamente la tesis se basó en mi experiencia. O sea, que me pareció una cosa súper agradable, ¿no? Entonces dice, porque esta es una experiencia casi única, un poco sui generis, ¿no? Entonces uno dice, yo creo que sí estoy en el camino correcto, ¿no? Y obviamente tú cuando ya estás en este mundo de la comunicación, ¿no es cierto? Y una comunicación comunitaria, la llamo yo, ¿no es cierto? Porque una comunicación para la comunidad. Entonces vas viendo qué es lo que necesita la gente. Y vas haciendo la revista que sea de ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, dicen, hay campeonatos de fútbol, no sé cuánto sales eso. ¿Dónde son? ¿Cómo son las instituciones? Entonces tú te das una empatía con el humano y un servicio sobre todo. Y de ese género, ¿no? ¿Saben que el consulado de Ecuador se cambió de domicilio? Chútica de dirección. Es súper útil, ¿no es cierto? O estos son los teléfonos del consulado de gestión. La gente necesita esa información. En general, pues, o sea, cuestiones entonces le dices, a ver, ¿usted tiene algún problema laboral? Tiene sus derechos. Aquí puede ir a este sindicato, ¿no es cierto? Aquí están las direcciones. Entonces, tú sirves a la gente, a la comunidad, a lo que debes, a lo que es tu profesión. Tu profesión es de servicio. Rolando, ¿y tú regresas de Ecuador? ¿Cuándo regresaste a Ecuador? Yo regresé a Ecuador hace 11 años, Jacinto. 11 años has estado en Regresé, yo Ecuador. cumplí mi... Y en Ecuador te has dedicado a hacer Estoy. trabajo de relaciones públicas, a hacer radio, muchas actividades en Ecuador a tu regreso. Sí, Jacinto, sí, exactamente. Yo regresé, obviamente uno viene pensando ya en estabilizarse en su país, ¿no es cierto? Ya quedarte en tu país prácticamente. Ya has tenido la experiencia de vivir en el exterior. Entonces, tuve, sí, una primera etapa, estuve al frente de lo que es la dirección, la coordinación de comunicación en Petroecuador. Suerte, creo yo, tuve, ¿no? Recién llegadito, una empresa grande, una de las empresas más grandes públicas del Ecuador, ahí dirigí lo que es el área de comunicación. Posteriormente también me vinculé al Consejo Nacional Electoral, otra experiencia grandísima. Yo creo que esa es una de las experiencias en cuanto a lo que significa la comunicación institucional más grandes que puede haber, Jacinto. Es lo que significa manejar un proceso electoral. Nosotros manejamos el proceso electoral en el 2014. Entonces, es una cosa monstruosa. Tú no duermes ahí, porque en el proceso electoral tienes tanta actividad que no tienes tiempo ni para nada, créelo. O sea, yo, por ejemplo, como director de comunicación, ¿cierto? A veces decían, el pleno del Consejo Electoral se va a reunir tipo 11, 12 de la noche, recién a reunirse. ¿Te imaginas eso, no? Y yo, como uno como director de comunicación, tienes que estar ahí, porque puede hacer que haya una convocatoria. Además, tienes que, obviamente, explicar lo que estás haciendo en todo lo que significa las estrategias de comunicación para difundir el proceso electoral, pues. Entonces tú regresabas a tu casa a 3, 4 de la mañana y después ya tenías a las 6 que levantarte o nuevamente irte, viajar a provincia. Una locura, pero en cambio un aprendizaje, porque ahí sí realmente te formas. Yo creo que el Consejo Electoral en época electoral es un trabajo que no existe en otra institución pública, para mi criterio personal. Y ahora estás viajando por todo el país impulsando tu programa Agroemprendedores TV que se transmite por Gamavisión los domingos. Así es, Jacinto, verás. Yo creo que, a ver, la televisión ecuatoriana últimamente, claro, tiene muchos espacios, ¿no es cierto?, dedicada a la política, la farándula, la crónica roja, etcétera. Pero hay como una especie de vacío había ahí en cuanto a la agricultura, o sea, al mundo agropecuario. Entonces, yo pienso que era necesario hacer un programa dedicado a ese sector. Es el sector que nos da de comer y además es un sector muy amplio. Entonces ahí tratamos asimismo de hacer comunicación para acercarnos a todos estos sectores, ¿no es cierto? Campesinos, montubios, a los sectores que están vinculados con la agricultura, el agroturismo, el turismo comunitario. Y nuestro programa es eso, o sea, es eso, ¿no es cierto? Difundir todas las acciones, las labores que realiza este grupo, este sector social vinculado con el mundo agrario. Este espacio ya tiene 15 programas al aire. Ahorita estamos haciendo una pausa para iniciar una nueva fase en Gamavisión mismo y queremos obviamente mejorar el programa y estamos empeñados en eso y estamos seguros que vamos a lograr, digamos, superar las cosas que hasta ahora hemos estado haciendo. Que te vaya muy bien en el programa, Rolando. Rolando, tú eres de Loja, tú cantas, tocas guitarra, como todos los lojanos.
Soy la excepción, Jacinto. Tengo dos hermanos que le hacen a la guitarra, charango, a la música, a la canción. Por otro lado, de mi familia Salinas, o sea, yo soy Ortega Salinas, el director del Conservatorio Nacional de Música, director de la Banda Sinfónica de Municipal, los hijos que son, medio mundo es cantante, músico, pero yo soy la excepción, pues yo no le hago a la música, Y ahora, solo. ¿no has pensado a seguir un cursito de guitarra para tocar la guitarra? Claro, o sea, sabes que a mí cuando yo era muchacho, adolescente, me encantaba el violín. Entonces me fui a inscribir aquí en el Conservatorio de Música de aquí de Quito, que era antes por la Piazza y Piales había, ¿no? Una ahí. Sí. Pero yo les veía a los niños, chuta, qué habilidad que tenían. Yo digo, no, yo no tengo oídos, o sea, yo no sirvo para eso. Estuve que creo 15 días y chao. No, no, no ha sido Ni músico, ni cantante, tampoco poeta, Rolando. ni músico ni cantante. Poeta, solo leo nomás. ¿A ti siempre desde de niño pensaste ser periodista? A ver, de niño, no. No, Jacinto, no. Verás, yo viví en Esmeraldas un tiempo de adolescente, más o menos de 14 años, y vivía con un primo mío que era abogado. Inclusive él llegó a ser presidente de la Corte Superior de Esmeraldas. Entonces yo era una especie de amanuense de él, pues le ayudaba, andaba con los escritos de juzgado en la fiscalía, entregando y todo, y escuchaba todo lo que mi primo les decía a los clientes, ¿no? El proceso tal, que no sé cómo, que esto es así, las bases. Yo a veces hasta sabía ya ciertas cosas, ¿no? Entonces yo dije, abogado es lo que quiero ser. Ya me vine acá a Quito a estudiar, estudié ciencias sociales y de ahí me fui a inscribir pues en la Facultad de Derecho y Jurisprudencia en la jurisprudencia en la Universidad Central, no había cupo. Entonces me dijeron, mira, el único cupo que hay ahorita, el único chance es en la Escuela de Ciencias de la Información, de ese entonces, le llamaban la Escuelita del Bosque. Y ahí me inscribí para no perder el año y de ahí seguía periodismo. Pero mi intención real era ser abogado. También queremos saludar a Jaime Alberto Salazar, periodista que nos está viendo en Ibarra y dice que fue tu compañero de aula, Rolando. Claro, claro. Compañeros, había también otra. De Ibarra eran tres, me parece que eran, sí. Tres compañeros de Ibarra, lindas personas, los ibarreños. Y sí, pues ahí compartimos en las aulas universitarias, que son, creo que las mejores épocas, Jacinto, si uno se pone a pensar, ¿no es cierto? Yo todavía me reúno con algunos compañeros, pues nos reunimos, ¿no? A los 25, 30 años y tenemos esa suerte de reunirnos de a veces entre 15 personas, aquí en Quito, los que vivimos aquí en Quito, ¿no? Y recordamos que creo que una de las mejores etapas, ¿no? De la juventud es la universitaria. Capaz que tú fuiste compañero de aula de Pablo Jurado, que ahora es prefecto de Imbabura, Rolando. De Pablo Jurado, no. Él creo que era Era, un poquito, tiene unos añitos más que nosotros, Pablo. era más mayor. Era más mayor, claro. Sí estuvo con nosotros otros personajes, Carrión, el Andrés, estuvo un tiempito ahí, Tu compañero. compañero, claro, Francisco, el Pancho Herrera, también fue nuestro compañero, sí. Pero claro, lo que pasa es que ya al final tú ya te especializabas, ¿no es cierto? Porque me acuerdo, había investigación, que era una especialidad, radio y televisión, y la otra creo que era medios impresos. Entonces ya la gente comenzaba a hacer su especialidad y ya nos dividíamos, ya en los años posteriores. Y al inicio sí éramos compañeros. Rolando, para los jóvenes que nos están viendo, los niños también que nos están viendo la entrevista, tú me indicabas que habías empezado a trabajar a los 10 años de edad, empezaste a trabajar ya. A ver, claro, verás, yo viví, sí, a los 10 años en Santa Rosa, provincia del Oro, ¿cierto? Y ahí estudié terminé de estudiar la primaria. Entonces yo tenía un tío que él era de los partidarios de que hay que trabajar desde jóvenes, hay que trabajar desde niños, y el trabajo era todo. Entonces los fines de semana me decía, hijito, hay que trabajar. Y me acuerdo que había un vecino que tenía una plantación de bananos, una bananera. A las 5 de la mañana, hermano, hacíamos nosotros un fiambre, 5 de la mañana preparando el fiambrecito, me acuerdo, en una camioneta,
a la plantación de bananos. Y yo me acuerdo tan clarito, claro, tendría, qué sé yo, unos 10 años más o menos, claro. En ese caso era en fundar las plantas, el guineo. Entonces te daban unas fundas, unas eran transparentes, unas celestes, me acuerdo, una, una escalerita y tenías que ir de planta, enfundándole el guineíto y obviamente amarrándole la fundita y así ibas. Terminabas al mediodía, hacías la pausa para comer, continuabas y en la tarde a regresar a tu casa. Hay que empezar Jornadas duras, pero desde pequeño, Rolando. claro, que te dan lecciones, o sea, también te dejan ese precedente de que el trabajo es necesario, el trabajo dignifica por más sencillo que sea, ¿no es cierto? Es un trabajo. Y eso te enseña a ti también a ser fuerte, ¿no es cierto? Y no caer quizá en debilidades, porque tú sabes que a veces la juventud es muy propicia a irse por otros lados, ¿no? Entonces, menos mal que yo creo que uno, de alguna manera, dentro de su sencillez y su humildad, ha tenido alguna formación como para mantenerse después, ¿no? Rolando, estamos conversando con Rolando Ortega. Rolando, ¿cuál sería tu mensaje a los colegas periodistas por el Día del Periodista? Envíales un mensaje, Rolando. A ver, a todos los colegas, la profesión nuestra es una profesión que dignifica, una profesión sacrificada, por supuesto, ¿no? Pero una profesión de la cual uno se siente orgulloso, ¿no es cierto? Entonces, ese diario trajinar del periodista, que a veces es incomprensible, porque la gente no conoce las cosas digamos, internas del periodista. El periodista tiene que investigar, el periodista tiene que prepararse, pero sobre todo el periodista debe pensar en función del servicio, de lo que hemos venido haciendo, ¿no es cierto? Debe ser una persona transparente, ¿no es cierto? Debe decir la verdad, porque para eso fuimos formados. Yo me acuerdo tan clarito que nuestros profesores, ¿no es cierto?, de antaño, nos enseñaban eso. O sea, eran personas que nos inducían a que nosotros seamos personas correctas, ¿no es cierto?, personas honestas, que digamos siempre la verdad, que seamos ese nexo, ¿no es cierto?, entre la sociedad, la sociedad, las autoridades, y que sepamos, digamos, difundir las cosas tal como son, ¿no es cierto?, sin esconder nada, tratando de decir ante todo la verdad. Ese es mi consejo. Es dura nuestra profesión, más que todo antes, Jacinto, cuando nosotros éramos de las personas que aún investigábamos, ¿cierto? Aún íbamos a las bibliotecas, ¿cierto? Íbamos a los juzgados a esperar ahí los procesos, cómo se desenvolvían. Ahora, claro, tienes ya las facilidades tecnológicas, tienes el mundo del Internet, tienes estas posibilidades mejores que nosotros no teníamos, pero igualmente, eso no significa que vos debas seguir siendo transparente y honesto. El periodismo es una profesión sacrificada, como tú dices, hay que madrugar, hay que anochecerse, hay que estar en la medianoche trabajando porque las noticias nunca duermen, Rolando. ¿Qué les dirías a los jóvenes, a los niños que sueñan tal vez con ser periodistas, que sigan esta profesión o mejor que busquen otra que de pronto les sea más, ¿qué les puedo decir?, más rentable? La profesión del periodista, del comunicador, no es una profesión rentable, no es una profesión para hacerse rico, no es una profesión que te da dinero, ¿no es cierto?, cuando trabajas honestamente. Es una profesión al contrario, una profesión, diría yo, muy en el ámbito económico sencillo, pero en cambio una profesión de aprendizaje constante. Eso es lo bueno. O sea, porque tú puedes estar ahorita, no sé, cubriendo una manifestación callejera, un acto de violencia, puedes estar en la presidencia de la República, ¿no es cierto?, con los ministros, con los asambleístas, como puedes estar con gente humilde, ¿no es cierto?, viendo sus necesidades, viendo sus tragedias, viendo sus dificultades. Entonces, el periodismo es todo, es una cosa global, una cosa de la cual tú puedes sacar muchas conclusiones. Eso es lo lindo del periodismo, o sea, esa amplitud, esa cosmovisión, ¿no es cierto?, que te da, ese alimento, ¿no es cierto?, de cultura, de conocimientos constantes. Es una profesión que dignifica, hermosa, digna, recomendablemente si es que tú piensas en función de servicio. Porque hay personas que les gusta el servicio y son felices haciendo el servicio. Si es que estás dentro de esa área, dentro de la filosofía, bienvenido. Pero si quieres hacer plata, esta profesión no es para hacer plata.
Rolando, y para mantenerte joven, ¿tú haces deportes, trotas, nadas, bailas? ¿Cómo es que te mantienes así, súper joven? Bueno, eso sí, o sea, yo he tenido, tengo esa buena costumbre, digamos, yo sí troto, o sea, troto y también voy al gimnasio constantemente. Últimamente me he descuidado un poquito, pero casi soy muy metódico. Entonces, de hacer ejercicio, yo creo que el ejercicio es vida, pues el ejercicio te mantiene activo y eso sí es recomendable. El ejercicio es salud, pues, Jacinto, ¿no es cierto? Sí, Rolando. Rolando, para terminar la entrevista, cuéntales a los seguidores, a las personas que están viendo la entrevista, alguna anécdota de tu vida. Anécdota de mi vida, chútica, son algunas. A ver, de anécdota de mi vida, de periodística. Claro. Ya, puede ser, ¿verdad? O personal puede ser también, claro. Interesante, a mí me pareció una vez, ¿verdad? Nos fuimos a Guatemala con al cambio de mando en Guatemala después de la guerra de Cenepa, casualmente. Entonces, había un chico, bueno, de diferentes canales de televisión. Entonces, estábamos desayunando. Yo estaba con un compañero que se llama Pato Jaya, si lo ubican al Pato Jaya, porque Claro. era de Gama Visión. Yo estaba en Ecuavisa, Pato Jaya, habían otros compañeros de otros medios de comunicación. Entonces, estábamos en el hotel desayunando y alguien dice, y le hicieron la entrevista al vicepresidente del Perú. Y nosotros con el Pato Jaya, que llegamos atrasados al desayuno, entrevista al vicepresidente del Perú. No puede ser. Y nos quedamos viendo, chica, no, pues en el canal, si no tenemos una entrevista al vicepresidente, nosotros como cuando tú eres periodista, ¿no es cierto? Dices, no, pues yo también tengo que tener eso, pues, y tengo que tener algo mejor. Antes nos peleábamos por la primicia. Hoy ese rato con el Pato Jaya, vamos a buscarle al vicepresidente. Nos fuimos al hotel de él, no nos dejaba entrar la seguridad, y bueno, lo cierto es que hicimos tanta cosa que llegamos al piso donde está el vicepresidente. Cuando llegamos, nosotros decíamos que íbamos donde el presidente del Ecuador, en verdad buscábamos al otro presidente, no podíamos quedarnos sin la entrevista del presidente del Perú, pues en la coyuntura, después de la guerra de Cenepo, ¿te imaginas? Era el acuerdo de paz y toda esa cuestión. Entonces, cuando ya subimos, la seguridad nos dice, ¿y ustedes son de la televisión de Honduras? Nos quedamos viendo con el Pato Jaya y dijo, sí, dice, el vicepresidente les está esperando. Nosotros, oye, tranquilitos, fuimos, dice, pero por favor, el secretario de prensa después nos dijo, de cuestiones de la guerra con del Perú, Ecuador, nada, este tema no. Nosotros sí, temas y terminamos hablando del conflicto. Cuando bueno, regresamos con la entrevista y los chicos, ¿cómo les fue? Sí, sí, les entregamos. No puede ser, hermano. Es broma. Nadie les había entrevistado. Dando en un cachito de entrevista. Salimos con la entrevista, hermano. Salieron con como dicen, le salió el tiro por la culata por hacer una broma. Resulta que nosotros tuvimos la entrevista y ellos no tenían nada. Es decir, que ustedes, Esas cosas pasan, hermano. es decir, que ustedes lograron la primicia con el vicepresidente del Perú. Prácticamente, claro, y ellos por broma nos dijeron, pues ellos no habían hecho ninguna entrevista, solo que querían nosotros vacilarnos nomás. Rolando, Pero les vacilamos nosotros. en este agitado mundo del periodismo, ¿cuál ha sido tu momento triste? También debes haber tenido algún momento triste. Sí, está sí, en la guerra me acuerdo, uno por allá y falleció uno de mis mejores amigos, por ejemplo. Chuta, digo, qué pena, pero tú allá no puedes hacer nada, ¿no es cierto? Los momentos así que son, por ejemplo, complicados, cuando me acuerdo que me despedí de mi primera hija. Entonces le digo, mijita, tengo que trabajar, y se le iban las lágrimas, o sea, a mí y a ella, o sea, te vas a la guerra, ¿te imaginas lo que significa eso, no? Cuando nos dije antes que nos íbamos a base de fuego, entonces en ese entonces capitán, el capitán Araujo, eh, ustedes tienen que firmar una cartita en la que ustedes mismos, o sea, autorizan ingresar y nosotros no corremos, digamos, ningún riesgo ni no velamos por su vida. ¿Te imaginas que te digan eso? Ok, al helicóptero y adentro. Entonces somos complicados. Por ejemplo, cuando te comenté de este subteniente que nos indicó este orificio que habían hecho unas bombas peruanas y después verlo a él sin piernas en el hospital, terrible, o sea, son momentos súper
súper dramáticos. Otro momento dramático y que en el que uno no sabe qué hacer. Verás, antes era así, Jacinto, no sé ahora cómo sea, pero como televisión tenían unos aparatos que captaban la señal de la policía, entonces oían las conversaciones de la policía, ¿no? Y de ahí nos avisaban a nosotros. Yo estaba por la Marín y había un camarógrafo, Gonzalito Montenegro, uno de los viejos camarógrafos, uno de los principales camarógrafos, digamos, un maestro de los camarógrafos de ese entonces. Estábamos yo en la Marín con él y nos dicen, accidente de tránsito ahí por Chángara. Un bus cerca de fueron, ¿no? Oye, ver eso nosotros en la quebrada, la gente, que ese rato moría prácticamente, eso es terrible. O sea, se te van, o sea, ahí no sabes qué hacer. O sea, en algún momento en que tú coges a las personas, ayudas en un momentito y a la vez sigues haciendo tus reportajes, porque también es tu trabajo. Esa es una cosa en la que yo nunca lograré entender qué es lo que tienes que hacer. O te pones en el plano de médico, de ayudarles, o en el plano de periodista estrictamente, ¿no es cierto? Pero es tanta la desesperación que tú quieres hacer las dos cosas. Tú Entonces eres, son cosas tristes, ¿no? tú eres tan apasionado, tan enamorado del periodismo, que seguirás haciendo periodismo hasta viejito. Toca, pues, yo creo que sí, o sea, hasta el final. Tú tienes que estar en actividad hasta el final, o sea, este programa va, el que estamos haciendo ahora, esperemos que sea para la... Y de ahí habrá que ver qué se hace, Jacinto, pero siempre en nuestra cara. Eso estudiamos, eso es lo único que sabemos hacer, periodismo. Así que muchas gracias por la entrevista a Rolando Ortega, a ti Rolando y a todos los colegas periodistas. Un feliz día del periodista que se celebra este 5 de enero, el Día del Periodista en Ecuador. Una profesión muy sacrificada, una profesión para servir a los ecuatorianos. Rolando, muchas gracias por la entrevista, gracias por tu tiempo, por este tiempo valioso que has compartido con nosotros. Gracias también a ti, Jacinto. Saludo cordial a todos los colegas, tanto mujeres, hombres que se dedican a esta profesión, de la cual creo que nos sentimos dignificados nosotros y esperamos también que las nuevas generaciones, con toda la tecnología que existe, hagan un periodismo acercado a la verdad y sobre todo de servicio hacia la comunidad. Que siempre informen con la verdad. Todos los colegas y nosotros también informar siempre con la verdad. Ha sido muy grato conversar con el periodista Rolando Ortega. A nuestros seguidores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por escuchar y mirar la entrevista. Les invitamos también a que compartan la entrevista para que la vean miles de personas. Muchas gracias. Volveremos pronto con más entrevistas.